Álgebra superior y elementos de topología, clase número 2, corresponde a la segunda parte de espacios vectoriales. Vamos a ver combinaciones lineales, espacios vectoriales generados, independencia lineal y dependencia lineal, y una interpretación geométrica para R2 de la independencia y la dependencia lineal y para R3. Muy bien, definición de combinación lineal. Dado un conjunto de n vectores de un espacio vectorial y n escalares del cuerpo escalar que ayuda a definir el espacio vectorial, vamos a denominar combinación lineal de los n vectores que fueron dados a cualquier vector que se pueda expresar como la sumatoria de uno de estos escalares por uno de estos vectores. Es decir, escalar por vector, más escalar por vector, más escalar por vector, etc. Todos los vectores que se puedan expresar de esta manera, se dice que serán combinación lineal de los nv vectores. Bueno, como vemos acá, el producto entre un escalar y un vector es un vector, por ley de composición externa, para cada uno de los términos, y la suma de vectores es un vector por ley de composición interna, así que el resultado de esto es, por supuesto, un vector. Ejemplo. El vector 0, menos 1, 3, afirmamos que es combinación lineal de los vectores 1, 1, 2 y 2, 3, 1. ¿Por qué? Para que sea combinación lineal, deberán existir dos escalares, tales que uno multiplica el primer vector, otro multiplica el segundo vector, y esa suma me dé como resultado el 0, menos 1, 3. Bueno, existen efectivamente, porque si multiplico al primer vector por 2 y al segundo vector por menos 1 y resuelvo esta suma, me da el vector 0, menos 1, 3. Para que dos vectores sean iguales, deben ser iguales las componentes. La primer componente del segundo miembro de la igualdad da 2 por 1, 2, menos 2 por 1, sería 2 menos 2, 0. Segunda componente, 2 por 1, 2, menos 3, menos 1. Y tercera componente, 2 por 2, 4, menos 1, 3. Así que como esta cuenta efectivamente da este vector, el 0 menos 1, 3 es combinación lineal de los vectores 1, 1, 2 y 2, 3, 1. Ejemplo 2, tomamos en este caso polinomios. El polinomio x al cuadrado más 4x es combinación lineal de los polinomios x más 1 y 2x al cuadrado más 4x menos 4. Para que lo sea, han de existir dos escalares tales que uno multiplica el primer vector, el primer polinomio, otro multiplique al segundo polinomio y esa suma de el polinomio original. Bueno, efectivamente existen esos escalares, uno es 2 y el otro es un medio. Si resolvemos la cuenta del segundo miembro de la igualdad, vamos a corroborar que da el primer miembro. Para que dos polinomios sean iguales, deben ser iguales coficiente a coficiente. El coeficiente cuadrático acá es x cuadrado y en el segundo miembro proviene de esta operación acá, de esta distributiva, un medio por 2x cuadrado es x cuadrado, así que funciona. El coeficiente lineal en el primer miembro es 4x, en el segundo miembro me queda 2x más un medio por 4x, que es 2x, 2x más 2x, 4x funciona, y el coeficiente independiente en el primer miembro de la igualdad es 0, en el segundo miembro de la igualdad 2 por 1, 2, más un medio por menos 4 es menos 2, 2 menos 2 es 0. Entonces, como vemos, el polinomio del primer miembro es efectivamente combinación lineal de los polinomios del segundo miembro de la igualdad. Ejemplo número 3, afirmamos ahora que el vector 0, 1, 3 de R3 no es combinación lineal de los vectores 1, 0, 0 y 1, 1, 1. ¿Por qué? Porque, bueno, no deben o no deberían existir los escalares tales que uno multiplicando al primer vector más otro multiplicando al segundo vector me lleven al 0, 1, 3. Es decir, este alfa y este beta planteados en rojo, si no existen, puedo afirmar que 0, 1, 3 no es combinación lineal del 1, 0, 0 y el 1, 1, 1. Bueno, para que estos dos vectores, el del primer lado de la igualdad y el del segundo miembro de la igualdad, sean iguales, deben ser iguales componente a componente. La primer componente del primer miembro es 0 y en el segundo miembro me queda alfa por 1 más beta por 1, alfa más beta. La segunda componente acá es 1 y en el segundo miembro es alfa por 0 que es 0 más beta por 1 que es beta. Y la tercera componente que acá es 3, en el segundo miembro es alfa por 0 que es 0 más beta por 1 que es beta. Como vemos ahí, beta, que es el mismo beta, acá es el único beta que hay, que es el rojo, no puede ser
para la segunda componente 1 y para la tercera componente 3. Entonces, dado que beta no puede ser en simultáneo 1 y 3, beta no existe y por lo tanto no existe combinación lineal que me lleve al 0, 1, 3 y concluimos que el 0, 1, 3 no es combinación lineal de estos dos vectores dados. Definimos conjunto generador de un espacio vectorial. Tomo un conjunto A de n vectores, ¿sí? Un conjunto de vectores pertenecientes a un espacio vectorial B, y vamos a decir que este conjunto A es generador del espacio vectorial B, o lo que es lo mismo decir, genera el espacio vectorial B, si para todo elemento U del espacio vectorial B, yo tomo cualquier elemento que quiera del espacio vectorial B, o dicho de otra manera, todos y absolutamente todos los vectores del espacio vectorial B se tienen que poder expresar como combinación lineal de estos n vectores. Es decir, para todos los vectores de B han de existir los escalares tales que U se pueda expresar como combinación lineal, ¿no? Como alfa 1 por B1 más alfa 2 por B2 más etcétera, etcétera, etcétera. Eso tiene que ocurrir para todos los vectores U que estén en el espacio vectorial B. Si eso ocurre, se dice que A es generador de B y se escribe generalmente de esta manera, ¿no? Se dice que B está generado por este conjunto de n vectores. También podría haber puesto A mayúscula, que es el nombre que le di a este conjunto. Bien, no hay que confundir, y es importante que no lo hagan, al espacio vectorial, que es un espacio, que es un conjunto formado por infinitos vectores, con el conjunto finito acá, A, que tiene n vectores, y que si bien es generador de B, no es B. Una cosa es B, el espacio vectorial, que cumple con los 10 axiomas, junto con una operación, con el cuerpo escalar y con la segunda operación externa, y otra cosa es tomar una selección de vectores que están en B. Una cosa es el espacio de R3 y otra cosa es 2, 3, 4 o 5 vectores de R3, ¿no? Eso sería un conjunto finito de vectores. Bueno, definimos su espacio generado por un conjunto. Bien, tomo un conjunto ahora de K vectores que pueden ser más que n, pueden ser menos que n, acá no me lo está aclarando, pero tomo un conjunto de vectores de un espacio vectorial. Por ejemplo, no sé, en el espacio vectorial de los polinomios de grado 3, tomo 6 polinomios. No los infinitos, sino 6 específicos. O en el espacio vectorial de R3, tomo 2 vectores específicos, ¿sí? No genéricos, 2 vectores con posiciones numéricas determinadas. Entonces tomo un conjunto A de vectores que estén en un espacio vectorial y vamos a denominar subespacio vectorial generado por A al conjunto de todos los vectores que estén en B que se puedan expresar como combinación lineal de estos vectores. A ver, sería posible que ocurra que A no genere todo B, ¿no? En la definición anterior le habíamos pedido al conjunto A, acá de los n vectores, que absolutamente todos los vectores de B se puedan expresar como combinación lineal. Bueno, entonces, podría ocurrir que A no genere B, que haya vectores en B que se puedan expresar como combinación lineal y otros que no. Entonces no sería generador de B. Pero sí, si yo aparto todos los vectores que sí, que efectivamente son combinación lineal de estos K vectores, bueno, ese conjunto es lo que se denomina subespacio vectorial generado por A. ¿Sí? Sería W acá en este caso, es un conjunto de vectores que está dentro de B, que es infinito, porque si es un subespacio vectorial es infinito, pero que no es todo B, ¿no? Si es todo B sería un subespacio trivial. Y si no es todo B y no es tampoco únicamente el vector nulo, entonces es un subespacio propio. Bueno, ese subespacio propio está generado por estos K vectores. Lo que vamos a probar ahora en el teorema es que todo conjunto de un espacio vectorial genera algún subespacio. Si yo estoy en el espacio de los polinomios de grado 2 y agarro 2 polinomios, bueno, generan un subespacio. Después veremos qué generan, qué subespacio, pero algún subespacio generan. Es decir, yo tomo, para mi demostración, un conjunto de K vectores que estén en un espacio vectorial y armo el subespacio, o por lo menos por ahora, el subconjunto W de todos los vectores que son combinación lineal de estos K vectores. Y lo que necesito probar es que W es un subespacio vectorial.
quiero ver que W cumple con los axiomas de su espacio vectorial, que eran los 10 axiomas. Ahora bien, nosotros vimos un teorema que nos puede ayudar a cortar esta demostración, que es el teorema de la condición necesaria y suficiente. ¿Sí? Este teorema me afirmaba que si un subconjunto verificaba o cumplía con las dos leyes de composición, era suficiente para afirmar que era un subespacio vectorial. Entonces, si W, que es el conjunto de los vectores generados por el conjunto A, cumple con las dos leyes de composición, entonces será subespacio vectorial y habré probado que todo conjunto genera algún subespacio vectorial. Bueno, tomo para la primera ley de composición, que sería la interna, dos vectores A y B que estén en W. ¿Qué significa que estén en W? Que se pueden expresar como combinación lineal de los K vectores. A, el primer vector, será un alfa 1 por el primer vector, más un alfa 2 por el segundo vector. Acá dice N, debería leerse K, ¿no? Porque acá es K vectores, pero espero que eso no se confunda, ¿no? Es A sub K por B sub K vectores. O acá cambiar la K por N, ¿no? Que sería lo mismo. Y un vector B, lo mismo, ¿no? Que se puede expresar como una combinación lineal de los mismos vectores, pero que los escalares ya, como B es un vector distinto, por supuesto que serán escalares diferentes, ¿no? Serán escalares que si son iguales, que si alfa 1 es igual a beta 1, alfa 2 es igual a beta 2, etcétera, 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 bueno, el vector A y el vector B serán iguales. Que podría ocurrir, ¿no? Pero el caso general es que yo no sé si A y B son iguales o son distintos, entonces los asumo distintos. Y bueno, si bien los vectores B1, B2, B3, Bn son los mismos porque provienen del mismo conjunto A, los escalares no. Entonces tengo que probar que esta suma entre A y B, esta suma entre dos vectores, sigue siendo un vector de W. ¿Cómo? Bueno, para que siga siendo un vector de W, el vector suma A más B se tiene que poder expresar como combinación lineal de los vectores de los n b vectores. Bueno, fíjense que si nosotros sumamos acá alfa 1 por B1 más beta 1 por B1, puedo extraer vector común, ¿sí? Para no decir factor común, B1. Alfa 1 por B1 más beta 1 por B1 admite la distributiva segunda, por lo tanto, admite la recíproca, que sería como sacar vector común. Entonces acá me quedaría alfa 1 más beta 1 por B1. Alfa 1 es un escalar que existe, porque si alfa 1 no existiese, A no sería combinación lineal del conjunto A mayúscula y por lo tanto no estaría en W, cosa que sería ridículo porque por hipótesis A está en W. Beta 1 lo mismo, es un escalar que existe, porque si no, B no estaría en W. Y dado que alfa 1 y beta 1 existen, su suma también existe. Entonces, esto es un escalar que existe por B1. Lo mismo pasa con alfa 2 y beta 2. Existen, su suma existe, esto es un escalar que existe. Y eso para cada término. Entonces, ¿qué obtuve acá abajo? Bueno, una combinación lineal de los vectores B. Bueno, en conclusión, alfa más beta se puede, no, A más B se puede expresar como combinación lineal de los vectores de A y por lo tanto A más B pertenece a W. Y he probado la ley de composición interna. Entonces tengo media demostración hecha. Me falta probar la ley de composición externa. ¿Qué dice? Que si yo tomo un vector A perteneciente a W, esto significa nuevamente que A se puede expresar, que sería lo que está acá entre paréntesis, ¿no? Es lo mismo que está acá arriba, como combinación lineal de los vectores de A. Al multiplicar ese vector A por un escalar kappa, el resultado, el vector resultante, tiene que seguir estando en W. ¿No? Yo tomo un vector A de W, lo multiplico por un escalar, el resultado tiene que estar en W. ¿Qué significa que esté en W? Que kappa por A se tiene que poder expresar como combinación lineal de los B vectores. Bien, si acá nosotros tomamos la distributiva de kappa, porque el producto entre un escalar y una suma vectorial es distributivo por el axioma de distributiva primera, puedo multiplicar a cada componente, que me quede kappa por alfa 1 por B1 más kappa por alfa 2 por B2 más, etcétera, etcétera, etcétera. Y por asociativa mixta, ese producto entre los dos escalares lo puedo asociar. De manera que en lugar de hacer kappa por, entre paréntesis, alfa 1 por B1, puedo hacer kappa por alfa 1 y después multiplicar por beta 1. Bueno, sabemos que los alfas existen y el kappa es un escalar que existe.
Entonces la multiplicación entre kappa y alfa 1 existe, esto es un escalar. Kappa por alfa 2 existe, esto es un escalar. Y bueno, entonces escribí kappa por A como una combinación lineal de escalares por los vectores de A. Entonces, kappa por A está en W. Luego, verifica las dos leyes de composición, la interna y la externa, y, apoyándome en el teorema de condición necesaria y suficiente, he probado que W es un subespacio vectorial de B. De acá en adelante, cada vez que nosotros tomemos un conjunto de vectores, tenemos que saber que eso siempre va a generar algún subespacio vectorial. Después nos ocuparemos de ver qué subespacio vectorial genera o el ejercicio recíproco, que sería, dado un subespacio vectorial, encontrar un conjunto que efectivamente genere ese subespacio vectorial. Pero por ahora lo que sabemos es que cualquier conjunto de vectores de cualquier espacio vectorial, algún subespacio vectorial generan por este teorema. Muy bien, un ejemplo. Determinar el subespacio vectorial generado por estos dos vectores, ¿no? Yo tomo A, estoy en R3, obviamente. El primer vector y el segundo vector son vectores de un espacio vectorial, de R3 en este caso. Entonces, por el teorema anterior yo sé que algo van a generar. ¿Sí? Lo que me está pidiendo acá es, bueno, ¿qué generan? ¿Qué genera el vector 1, 1, 2 y 2, 3, 1? Sí, un subespacio vectorial, pero ¿cuál? Bueno, resolvemos. Tomamos un vector genérico x, y, z y le pedimos que pertenezca a W. W es el espacio vectorial, su espacio vectorial generado por el conjunto A, ¿no? Bueno, entonces, si X está en W y W está generado por A, el vector X, y, Z se tiene que poder expresar como combinación lineal de A. Es decir, que mi vector X y Z tiene que ser algún alfa, que tiene que existir por 1, 1, 2, más algún beta por 2, 3, 1, que también el beta tiene que existir. Para que esta igualdad sea verdadera, el vector del primer miembro y el del segundo miembro tienen que ser iguales componente a componente. El primer vector, bueno, primera componente X, segunda Y, tercera Z. En el segundo miembro, primera componente alfa por 1 más beta por 2, alfa más 2 beta. Segunda componente alfa por 1 más beta por 3, alfa más 3 beta. Tercera componente alfa por 2 más beta por 1, 2 alfa más beta. De acá, si de la primera ecuación, por ejemplo, ¿no? Despejamos alfa, me queda que x menos 2 beta es igual a alfa, ¿no? Este 2 beta pasa restando hacia allá. Sustituyendo esta expresión de alfa en la ecuación 2 y 3, acá en este alfa pongo x menos 2 beta y en el alfa de acá abajo también pongo x menos 2 beta, operamos convenientemente, ¿no? Sacamos los paréntesis, acá menos 3 beta, menos 2 beta más 3 beta es beta, acá con distributiva sería 2x menos 4 beta más beta menos 3 beta, y ahora de esta ecuación podemos de la primera despejar beta. Me quedo con que y menos x es beta y sustituirlo en la tercera ecuación, acá en beta, para tener que esto me queda, ¿no? Haciendo distributiva menos 3y más 3x y 2x más 3x será 5x. Z igual a 5x menos 3y es el conjunto de elementos de R3, de vectores de R3, que está generado por estos tres vectores. Bueno, reconocerán, espero, de álgebra de segundo, que esta es la ecuación de un plano. Entonces, estos dos vectores, lo que están generando es este plano. El plano Z igual 5x menos 3y. Esta resolución que yo hice de manera polinómica, digamos, o por sistema de ecuaciones, admite una resolución matricial. Yo voy a aconsejar que cada vez que podamos trabajemos matricialmente. No obstante, lo muestro de las dos maneras, dado que esta materia no contempla la unidad resolución de sistemas de ecuaciones, sino que eso es un contenido de álgebra de segundo, queda a criterio del alumno cómo decida resolver este tipo de sistemas que se van a repetir bastante en la materia. Queda, repito, a criterio de ustedes cómo elijan resolverlo. Si yo lo muestro, al menos una vez, muestro las dos resoluciones posibles y ustedes elegirán. Si nosotros reescribimos este sistema que está acá de manera matricial, le pedimos al vector 1, 1, 2, al vector 2, 3, 1, y bueno, esta sería la matriz ampliada, ¿no? La matriz ampliada acá con la liñita punteada que solemos poner, que dé como resultado x y z. Si estoy hablando de esto, ¿no? Acá, de la columna de alfa sería 1, 1, 2,
la columna de beta sería 2, 3, 1, y la columna de resultados sería X, Y y Z. ¿Sí? Bueno, para que este sistema admita solución, es decir, para que X y Z efectivamente se pueda expresar como combinación de estas dos columnas, o en términos de sistemas de ecuaciones, para que el alfa y beta exista, para que este sistema sea compatible, el rango de la matriz de coeficientes, que serían estas dos columnas, tiene que coincidir con el rango de la matriz ampliada, que sería el rango de la matriz con las tres columnas, ¿no? Eso es el teorema de Roger-Frobenius. Entonces lo que voy a hacer es pivotear en este 1, dejamos la columna como está, hacemos la fila de 0, y bueno, hacemos el proceso de pivot. 3 por 1, menos 1 por 2, 1. 1 por y, menos x por 1, y menos x. Acá abajo 1 por 1, menos 2 por 2, sería 1 menos 4, menos 3. 1 por z, menos 2 por x, z por menos 2. Ahora pivoteo en este 1, dejamos la fila del pivot como está, la columna la hacemos ceros, en este caso 0 arriba y 0 abajo, y resolvemos, ¿no? Me queda x por 1 menos 2 por y menos x, acá. Este queda como está, y acá abajo sería 2, acá estamos, 1 por z menos 2x, menos 3, que se hace más 3 por y menos x. Si resolvemos acá abajo, toda esta expresión que me quedó, que es la única que me interesa, esto que vemos acá, tiene que ser 0. Porque si esta cuenta, este último elemento, este elemento de la posición 3, 3 de la matriz ampliada, es distinto de 0, entonces el rango de la ampliada sería 3, y el rango de la de coeficientes sería 2. Y en ese caso no coincidirían, y eso haría que el sistema fuera incompatible, es decir, no existen o el alfa o el beta. Para que el sistema sea compatible, los rangos deben coincidir, es decir, este último elemento está obligado a ser un 0. Entonces le pido a este último elemento que sea 0, hacemos la distributiva, ¿no? Esto sería 3y menos 3x, menos 2x menos 3x menos 5x, y como verán, esta ecuación, si la reacomodo, ¿sí? Paso el 5x y el 3y hacia el otro lado, me queda, por supuesto, el mismo plano, ¿no? Es lógico que obtenga la ecuación del mismo plano. Entonces, he encontrado el espacio vectorial, que en este caso es el subespacio vectorial formado por un plano, en R3, generado por los vectores 1, 1, 2 y 2, 3, 1. Muy bien, definimos independencia lineal. La independencia lineal es un concepto extremadamente importante en el álgebra lineal y en el álgebra analítica, así que es muy importante que esto lo tengamos claro, la independencia y la dependencia lineal. Yo tomo un conjunto de n vectores, B1, B2, Bn, y decimos que este conjunto, que obviamente pertenece a algún espacio vectorial, es linealmente independiente si existe una única combinación lineal tal que me da como resultado el vector nulo. Si yo planteo la combinación lineal de los n vectores, alfa 1, B1, alfa 2, B2, etcétera, 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 y lo igualo al vector nulo, bueno, este es un sistema de ecuaciones que es homogéneo, que está igualado a ceros, entonces recuerden que un sistema homogéneo siempre tiene solución, es decir, es siempre compatible. Pero hay dos posibilidades: que sea compatible determinado, que tenga una única solución, o que sea compatible indeterminado, que tenga infinitas soluciones. Bueno, este sistema tiene que tener una única solución para ser un conjunto linealmente independiente. Y esa única solución es la trivial. Es decir, que todos los alfas sean ceros. Que la única forma de expresar al vector nulo sea la combinación lineal donde todos los alfas sean cero. En ese caso diremos que el conjunto es linealmente independiente. Por contraposición, un conjunto es linealmente dependiente si los vectores del conjunto A admiten alguna combinación lineal igualada al vector nulo, igualada al vector nulo, donde alguno de los alfas no es cero. ¿Sí? Entonces, si todos los alfas son cero, seguro me da el vector nulo. Si hay alguna combinación más, además de la trivial, donde todos los alfas son ceros, tales que me da el vector nulo, entonces es LD el conjunto, es linealmente dependiente. Dicho en términos de sistemas de ecuaciones, si este sistema de ecuaciones es compatible indeterminado,
el conjunto es linealmente dependiente, que abreviaremos en adelante LI y LD. LI para linealmente independiente y LD para linealmente dependiente. Bueno, ejemplo. Estudiar la dependencia lineal de estos 4 vectores, de estos 4 polinomios. ¿Sí? Acá por ahí la notación no ayuda. Tenemos 1 hasta ahí, 2, 3, 4 polinomios. Quiero saber si esos 4 polinomios son linealmente independientes o linealmente dependientes. Entonces, por definición, planteamos un sistema de ecuaciones donde tenemos los alfas, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, tales que multiplicado los 4 polinomios me tiene que dar el vector nulo del espacio vectorial en el que estoy trabajando. El vector nulo del espacio de los polinomios de grado 2, en este caso, ¿no? De grado 2 o menor a 2, ¿sí? El espacio vectorial, acá no lo puse, pero por ahí hubiese sido mejor que lo ponga. El espacio vectorial es el de los polinomios de grado 2, junto con la suma de polinomios, el cuerpo escalar real y el producto entre un escalar y un polinomio, ¿no? El conjunto de todos los polinomios de grado 2 o más chico, puede ser grado 1, puede ser grado 0, o grado 2, por supuesto, y el producto, el cuerpo, digo, es el cuerpo real usual. Entonces, quiero ver si este sistema en ese espacio vectorial es linealmente independiente o linealmente dependiente. Planteamos la combinación lineal. Lo que quiero ahora es resolver este sistema donde alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4 sean las soluciones. Por supuesto, fíjense que la solución trivial se admite, ¿no? Si este alfa 1 es 0, toda esta cuenta da 0. Si este alfa 2 es 0, todo esto da 0. Si este alfa 3 es 0, todo esto da 0. Y si este alfa 4 es 0, todo esto da 0. Entonces, sí, admite la solución trivial. La pregunta es si admite alguna más. Si hay alguna solución donde alguno de los alfas o todos los alfas no es 0, entonces el sistema será LD. Bueno, ¿cómo planteo eso? Bueno, acá dice, si el sistema es LI, si es compatible determinado, si hay una única solución, entonces es linealmente independiente, y es LD si es compatible indeterminado. Entonces, lo que me interesa a mí en realidad no es hallar los alfas, sino averiguar si el sistema es compatible determinado o compatible indeterminado. Una posible manera de trabajar es efectivamente resolver el sistema y ver cuáles son las soluciones. Si yo tengo más de una solución, bueno, entonces tendré que decir que es LD. Y si yo la única solución a la que llego es que todos los alfas son ceros, tendré que decir que es LI. El sistema, si yo hago las distributivas y agrupo los coeficientes cuadráticos por un lado, los coeficientes lineales y los coeficientes independientes, me queda lo que escribí acá. Esto ustedes, viendo la clase con un papelito y una lapicera o un lápiz, hagan las distributivas, hagan el proceso. Yo acá quizás lo hago un poquito en el aire, pero ustedes ayúdense, ¿no? Acá alfa 1 por x cuadrado, este x cuadrado es el único x cuadrado que hay en toda la expresión, así que va a quedar alfa 1 por x cuadrado. Lineales, con x tengo menos alfa 1 por x, más alfa 2 por x, más alfa 3 por x y más alfa 4 por 2x. Si a todo eso le sacamos factor común x, me queda menos alfa 1, más alfa 2, más alfa 3, más 2 alfa 4. Y coeficientes independientes, sin x tengo alfa 1, menos alfa 2, más alfa 3 y nada más, ¿no? Me queda así como está planteado. Para que un polinomio sea el polinomio nulo, esta cuenta me tiene que dar 0, la que está entre paréntesis. El coeficiente de x también tiene que ser 0, porque si esta cuenta me da 1, de este lado me va a quedar x, y no me va a quedar 0. Y alfa 1 también tiene que ser 0, es decir, para que un polinomio sea el polinomio nulo, todos sus coeficientes tienen que ser 0. El independiente, el de grado 1, el de grado 2, etc. Entonces le pido a alfa 1, que es el coeficiente cuadrático, que sea 0, a todo este paréntesis, que es el coeficiente lineal, que sea 0, y a todo este paréntesis también que sea 0. Bueno, acá resuelven, como les dije en la diapositiva anterior o en el ejemplo anterior, como quieran. Yo planteo la matriz y uso el teorema de Roger-Frobenius, que es lo que nombré hace un ratito. Tengo que ver si la matriz de coeficientes y la matriz ampliada tienen el mismo rango para ver si es compatible o incompatible. Como este sistema es homogéneo, siempre es compatible. Entonces, el teorema de Roger-Frobenius me afirma que para que el sistema sea compatible, el rango de la matriz
tiene que coincidir con la cantidad de incógnitas, ¿no? El rango de la matriz de coeficientes tiene que ser igual al rango de la matriz ampliada y a su vez tienen que ser iguales esos dos a la cantidad de incógnitas que tenga el sistema. Es la única posibilidad para que el sistema sea compatible determinado. Entonces armo la matriz de coeficientes, no necesito la ampliada porque sería sumarle una columna de ceros, acá, ¿no? Y ahora lo que tengo que averiguar es el rango de esta matriz. Dado que tengo 4 incógnitas, necesito que esta matriz tenga rango 4 para que sea compatible determinado. Pero esta matriz no puede tener rango 4, porque el rango máximo de una matriz viene determinado por el menor número entre las filas y las columnas. El rango, recuerden que es la cantidad de pivots en su forma escalonada. Entonces yo, supongamos que pivoteo en este 1, genero un pivot. Pivoteo en este otro 1, genero un segundo pivot. Pivoteo en este tercer 1, genero el tercer pivot y ya no puedo pivotear más. Así que yo no sé si esta matriz tiene rango 3, 2 o 1. Lo que sí estoy seguro es que no tiene rango 4. Y si no tiene rango 4, este sistema no puede ser compatible determinado. Por lo tanto, como el rango máximo de esta matriz es 3, el sistema es compatible indeterminado. Acá dice determinado. Es indeterminado. Y por lo tanto el conjunto es linealmente dependiente. Me interesa que vean este ejercicio, sobre todo para que se den cuenta que no hacía falta que resuelva el sistema. No, si ustedes se toman el trabajo de resolver este sistema, también resuelven el ejercicio, pero bueno, toma muchísimo más tiempo resolver el sistema, siendo que yo lo único que quería saber es si son linealmente independientes o linealmente dependientes. Muy bien, teorema. Dos vectores no nulos son linealmente dependientes si y solamente si uno es múltiplo escalar del otro. Este teorema nos va a servir muchísimo para la interpretación geométrica en R2 y en R3 de los vectores, así que tengámoslo presente, ¿no? Dos vectores que ninguno de los dos sea el vector nulo son LD si solamente si uno es un múltiplo escalar del otro. Múltiplo escalar significa que un vector es igual a un escalar por el otro vector. Demostración, como es un sí solamente sí, hay que hacer la ida y la vuelta. La ida implica que en la hipótesis yo tomo dos vectores u y b, que son no nulos, ni u ni b es el vector nulo, y que por hipótesis son linealmente dependientes, ¿no? Por hipótesis son LD. Lo que yo quiero probar es que esos dos vectores, que sé que ninguno de los dos es el nulo, y que sé que son linealmente dependientes, uno tiene que ser múltiplo escalar del otro. Eso es lo que quiero probar, ¿no? Que uno es múltiplo escalar del otro. Entonces, ¿qué implica que sean LD? Que si yo planteo este sistema, ¿no? Un alfa por el primer vector más un beta por el segundo vector, este sistema, que está igualado al vector nulo, tiene que ser compatible indeterminado. Porque si fuese compatible determinado, serían LI y contradice la hipótesis. Entonces, si es compatible determinado, hay alguna solución donde o alfa o beta son distintas del vector nulo. En realidad, acá hay uno, esto no niega, no deja de ser verdadero lo que estoy diciendo, pero fíjense que por cómo está planteado, si alfa no es el vector, por ejemplo, si alfa fuese el 0, si alfa fuese 0, acá, entonces beta también tiene que ser 0, porque si no, como para que un producto sea 0 entre un escalar y un vector, esta era una de las propiedades que les quedaron para demostrar a ustedes. Para que un producto entre un escalar y un vector dé el vector nulo, o el escalar tiene que ser 0 o el vector tiene que ser el vector nulo. Entonces, como b no es el vector nulo, si alfa es 0, b tiene que ser 0. Esa es la solución trivial. Entonces, tiene que haber alguna solución más, donde ni alfa ni beta sean ceros. A mí me basta con que, para que la solución no sea trivial, con que uno de los dos no sea 0. Pero en realidad no puede ocurrir que uno sea 0 y el otro no. Si u y b, ninguno de los dos es el vector nulo. Bueno, entonces, vamos en limpio. Como este sistema es compatible determinado, como este sistema es compatible determinado, no, estaba bien, es compatible indeterminado. Como este sistema es compatible indeterminado, es decir, admite una solución más además de la trivial, entonces hay un alfa y un beta que no son ceros.
¿sí? Si alfa es distinto de 0, como vimos recién que efectivamente es, yo lo que puedo hacer es primero pasar o restar el opuesto de beta por b miembro a miembro, que tiene que tener un opuesto, el vector nulo menos b por el vector b, menos beta por el vector b, me queda esta expresión que está acá. O si decimos a lo vulgar, pasamos esto restando para atrás, nos queda así. Y dado que alfa no es 0, puedo dividir los dos lados de la ecuación por 0. Si divido, por 0 no, perdón, por a, por alfa. Si divido los dos lados de la ecuación por alfa, de este lado me va a quedar el vector u, y de este lado me va a quedar menos beta sobre alfa. Beta no es 0 y alfa no es 0. Aún si beta fuese 0 y alfa no fuese 0, esta cuenta es un número escalar que existe. Menos beta sobre alfa es un número real, porque alfa no es 0. Entonces, ¿a qué arribe? A que u es un escalar por b. Esa es la definición de múltiplo escalar. Entonces probé la tesis. Probé que uno de los dos vectores es un múltiplo escalar del otro. Ahora demostramos la vuelta. ¿Cuál es la vuelta? Quiero ver ahora que sabiendo que tengo dos vectores tales que uno es un múltiplo escalar del otro, entonces ese conjunto formado por dos vectores tales que uno es algún vector y otro es un múltiplo escalar del primero, el sistema es LD. Entonces, digo que U es múltiplo escalar de B, ¿no? Un gamma por B. Acá de vuelta, como U no es el vector nulo y B no es el vector nulo, gamma no puede ser 0. Porque si gamma es 0, esta cuenta da 0, el vector nulo da. Si gamma es 0, esta cuenta da el vector nulo, y eso haría que U sea el vector nulo, y por hipótesis no lo es. Entonces gamma no es 0, ¿sí? Tengamos eso en la cabeza. Gamma no es 0. Tomé la hipótesis, uno es múltiplo escalar del otro. Planteo ahora la combinación lineal, ¿sí? El sistema donde para que U y B sean LD, tengo que probar que o alfa o beta, o los dos, no son ceros en simultáneo. Hay alguna forma de resolver este sistema donde ni alfa ni beta son ceros, ¿sí? Bueno, muy bien. U arriba, por definición, es gamma por B. Así que acá U lo puedo sustituir por gamma por B. Quité el paréntesis por la asociativa mixta. Bueno, ahora, entre estas dos expresiones puedo extraer vector común B, es decir, hacer la recíproca de la distributiva segunda, que me queda así expresado, ¿no? Bien, para que un producto entre un escalar y un vector dé el vector nulo, o el vector es el vector nulo, cosa que no lo es, este vector no es el vector nulo por hipótesis, o el escalar es el nulo. Es decir, este paréntesis, para que esta cuenta sea verdadero, este paréntesis tiene que obligadamente ser 0. Entonces, para que esta cuenta sea 0, fíjense que yo le pido a esta cuenta que sea 0 y podría pasar esto restando hacia el otro lado. O lo que es lo mismo decir, si beta es menos alfa por gamma, esta cuenta da 0 efectivamente, ¿no? Sustituyan esto acá. Bueno, ahora pensemos esto. ¿Sí? Pensemos esta cuenta que está acá. Sabemos que gamma no es 0, ¿no? Si yo quiero que beta sea 0, acá, la única forma que esta igualdad sea verdadera como gamma no es 0 es que alfa sea 0. ¿Sí? Eso funciona. Ahora bien, si gamma no es 0 y alfa no es 0, por ejemplo, no sé si gamma es 2, ¿no? U es 2 por B, ¿sí? Y alfa es 3, ¿no? Yo pongo alfa 3, esta cuenta da menos 6. Entonces, la solución donde alfa es 3 y beta es menos 6, resuelve este sistema. Entonces, dado que existe alguna, de hecho ahí, fíjense que hay infinitas combinaciones, porque si es compatible indeterminado no hay más de una solamente, hay infinitas, ¿no? Bueno, pero al menos hay una donde yo puedo plantear que beta sea menos alfa por gamma y que al alfa no ser 0, beta no es 0. Y eso resuelve el sistema y entonces hay más soluciones que la trivial. ¿Y qué implica eso? Que si admite soluciones diferentes a la trivial, el sistema es compatible indeterminado y por lo tanto es LD, que es lo que yo quería probar. Entonces arribo a la conclusión de que si dos vectores son tales que uno es múltiplo escalar del otro, el conjunto formado por esos dos es linealmente dependiente. Bueno, una interpretación geométrica de vectores en R2, ¿sí? Dos vectores en R2 son linealmente dependientes si y solamente si esos dos vectores son paralelos. Veamos esto en un dibujo.
Bueno, tomo acá, ¿no? En esta primera pantalla, estoy acá en R2, tengo el vector U en rojo y el vector B en verde. ¿Sí? El teorema anterior me dice que yo tomo dos vectores, ¿no? Para que estos dos vectores sean LD, lo que tiene que ocurrir es que uno sea un múltiplo escalar del otro. Bueno, en R2, si yo tomo un vector y lo multiplico por un escalar, lo que hace es modificarle o el sentido, si el escalar es negativo, o la longitud, lo que sería el módulo del vector, si el escalar es distinto de 1. Entonces, si yo tomo dos vectores así como están planteados, el vector B y el vector U es algún número multiplicando al vector B. Lo mismo ocurre si yo ese vector lo pongo por ahí, ¿no? Siempre en la misma línea del el vector U, es decir, que estos dos vectores sean colineales, que estén sobre la misma recta. Entonces, en ese caso, el vector U es algún escalar negativo multiplicando al vector B. Entonces, en ese caso serían LD. Si yo tomo el vector B con una dirección diferente a la del vector U, entonces son LI. Geométricamente, dos vectores son LD si solamente si en R2 son paralelos. Este vector y este vector, si son paralelos, entonces son LD. Si no son paralelos, son LI. Estos dos vectores son LI, estos dos vectores son LI, estos dos vectores son LI, esos dos vectores son LD y esos dos vectores son LD. ¿Qué pasa si me voy a R3? Bueno, dos vectores en R3 son linealmente dependientes si solamente si tienen la misma dirección. ¿Por qué no hablo de vectores paralelos acá en R3? Bueno, porque en realidad, recordemos que en R3 dos rectas, por ejemplo, pueden eh, ser no paralelas y aún así no cortarse. Entonces el paralelismo es un poco más complejo en R3, ¿no? El paralelismo habla de direcciones paralelas, se habla de direcciones paralelas y no de elementos paralelos en general en R3. Otra cosa que puede ocurrir es que, bueno, que yo tome, por ejemplo, el vector naranja y lo traslade hacia ahí arriba, entonces la recta que forma el vector azul con la recta que forma el vector naranja, bueno, podrían ser alabeadas, entonces es un poco más complejo de verlo. Pero básicamente, si yo tomo dos vectores, lo que le voy a pedir para que sean LD es lo mismo, ¿no? Que le pedía recién. Acá el vector azul y el vector naranja tienen direcciones diferentes, no son múltiplos escalares, porque para ser múltiplos escalares tienen que estar en la misma recta. Entonces, en ese caso, serán vectores LI. Si este vector naranja lo pongo de manera que coincida en la recta con el vector azul, no tienen por qué tener el mismo módulo, si es más difícil acá en este dibujo, no tienen por qué tener el mismo módulo, pero si están en la misma dirección, entonces son vectores LD. ¿Sí? Pueden estar en la misma dirección, pero tener diferente sentido. Entonces en ese caso también serían vectores LD. ¿Sí? Por supuesto que si yo tomo este vector naranja y ese vector naranja, ahí, esos dos vectores tienen la misma dirección, ¿no? Así que son LD. Tienen la misma dirección, ¿ven? Entonces son LD. ¿Mm? Bueno, ahí esos dos vectores son LI, son linealmente independientes. Bueno, tres vectores en R3 son linealmente dependientes si solamente si son coplanares, están contenidos en un mismo plano. Entonces yo agrego un tercer vector y esos tres vectores geométricamente a mí me da la sensación de que no son LD. ¿Por qué? Porque tendrían que estar en un mismo plano. Ahí vemos que el vector azul y el vector naranja, voy a apagar esto para que sea un poquito mejor. Ahí. El vector azul y el vector naranja están en un mismo plano y el vector violeta no. ¿Sí? Si el vector violeta estuviese en el mismo plano que esos dos vectores, por ejemplo, ahí, no, todavía no, ahí. Ahora los tres vectores están en un mismo plano
y podría afirmar que si están en el mismo plano, son linealmente dependientes. Si yo este lo quito del plano, ahora son LI. ¿Por qué? Bueno, porque si yo le agrego, vamos a quitar ese vector, a ver, este es el vector libre, ahí, no, este vector. Ese vector negro, ven que este no lo puedo quitar del plano. El dibujo está restringido al plano, ¿no? Entonces, ese vector, yo afirmo que es LD por interpretación geométrica. Como lo veo que está en el plano, afirmo que es LD. ¿Qué tendría que ocurrir en función de lo que vimos en esta clase para que el vector negro sea combinación lineal de los otros dos vectores? Se tiene que poder expresar como una combinación lineal del vector azul y el vector naranja. Es decir, tiene que haber algún número que multiplicado el vector azul, eso es cambiarle la longitud al vector azul. Multiplicarlo por un número es cambiarle la longitud, hacerlo más largo, hacerlo más corto, o a lo sumo cambiarle el sentido, y sumarle el vector naranja, también multiplicado por un número, tal es que la suma me dé el vector negro. Bueno, pero geométricamente la suma viene dada por la ley de la poligonal, ¿no? Entonces, si yo puedo encontrar algún número tal que al estirar, ven como ahí punteado se estira el vector azul, ¿sí? Yo puedo encontrar un número que habrá algún escalar tal que al multiplicar el vector azul por ese número me lo estira hasta ahí. Y habrá algún escalar tal que al multiplicarlo por el vector naranja me lo estira hasta donde está. Y la suma entre ese vector celeste punteado y el naranja punteado, por ley de, en este caso el paralelogramo, ¿no? Pero de la poligonal, me da el vector negro. Entonces acá, aún apagando el plano, yo veo que el vector negro se puede expresar como algún escalar por el vector azul más algún escalar por el vector naranja. Esa es la definición de combinación lineal. Si a mí me muestran este dibujo, yo digo, pero el vector negro es combinación lineal del azul y del naranja. Aún si este lo llevo hasta acá, por ejemplo, ¿no? Porque ahí, ¿qué pasa? El escalar que multiplica el vector azul es menor a 1. Y el escalar que multiplica el vector naranja es negativo, porque le cambia el sentido. Ese vector es efectivamente combinación lineal de esos dos vectores. O ahí también. Ahora el escalar que multiplica el azul es negativo, y el escalar que multiplica el vector naranja es positivo y menor a 1. O ahí donde, ahí por ejemplo, ¿no? Es un vector que sigue estando en el plano y que admite esta expresión de combinación lineal. Bueno, este concepto ustedes seguramente lo vieron el año pasado cuando estudiaron la recta en R3 bajo la expresión que habíamos llamado, o que se llama ecuación vectorial del plano, ¿no? Donde cualquier vector se puede expresar como una combinación lineal de dos vectores dados que en R3 y en el álgebra lineal se los llama vectores directores del plano, que en este caso serían el azul y el naranja. ¿Sí? Si yo, por supuesto, cambio el vector azul o el vector naranja, cambia el plano, ¿no? Están restringidos, estos vectores están restringen el plano, ¿no? La ecuación del plano que estoy utilizando. Bueno. Teorema: todo conjunto que contenga el vector nulo es linealmente dependiente. Este es un teorema bastante útil, ¿sí? Es un teorema fácil de probar, si lo piensan, si tienen en cuenta la definición. Este se lo voy a dejar para que lo demuestren ustedes, como ejercicio pendiente de esta clase. Tienen que probar que si ustedes toman un conjunto y alguno de esos vectores es el vector nulo, prueben que es LD. Utilicen la definición de dependencia e independencia lineal y traten de probar este teorema. Espero que les salga. Lo hablamos en el caso de que no lo puedan resolver durante la próxima clase. Quedan además para la resolución de ustedes los ejercicios del trabajo práctico número 1 del 8 al 14. A ver, se los voy a mostrar. Bueno, acá estamos. A ver, la clase pasada estaban en condiciones de resolver hasta el punto 7, ¿no? Determinar cuáles de los conjuntos eran subespacios, porque habíamos definido subespacio vectorial. Agregamos ahora los ejercicios del punto 8, donde se pide estudiar si el conjunto dado viene determinado por el conjunto que les da. Lo expliqué horrible, lo voy a explicar diferente. En el 8.1, por ejemplo, se pide probar si este conjunto
formado por los vectores 1, 2 y 3, 4 generan R2, ¿no? Bajo la definición que les dimos de conjunto que genera un espacio vectorial. En el 8.2, si el conjunto formado por estos tres vectores genera R2, lo mismo en adelante, acá se les da dos polinomios, se pide estudiar si genera el espacio vectorial de los polinomios de grado 2 o menor a 2, bueno, acá las matrices de 2 por 2, ¿no? Si estas cuatro matrices generan el espacio vectorial. Si cada uno de estos conjuntos dados es generador del espacio vectorial indicado. Después en el punto 9 se pide estudiar la dependencia o independencia lineal, como en el ejemplo que se hizo hoy en clase. Acá hay dos vectores, se pide estudiar si son o no son linealmente independientes. Lo mismo en 9.2, 9.3, etc. En algunos de estos, por ejemplo en el 9.1, podrán apoyarse en el teorema que fue demostrado, ¿no? Dado que son solamente dos vectores, hay una sola posibilidad que sean linealmente dependientes. Si no, pueden recurrir a la definición y a la resolución del sistema de ecuaciones. Yo aconsejo que traten de trabajar de manera matricial siempre que puedan, pero nuevamente tienen libertad de resolución. El punto 10, escribir la solución a los sistemas en términos de uno o más vectores linealmente independientes. Bueno, este es para que lo piensen un poquito. Después lo vamos a charlar, este ejercicio. Traten de ver si pueden encontrar vectores que sean LI tales que sean generadores de cada uno de estos espacios determinados, ¿no? El 10.1, el 10.2. Seguramente durante la próxima clase yo les voy a grabar alguno de estos resueltos, pero traten de irlo pensando porque no hay más teoría para resolver estos ejercicios, ¿no? Simplemente lo que hay es una forma de procesar los ejercicios. Bueno, el ejercicio 11 es un ejercicio bastante compuesto, se da un vector U, se pide estudiar si esto es su espacio vectorial de R3, bueno, ahí tendrán que probar si eso no es su espacio vectorial, tienen herramientas teóricas para resolver. Acá en el 11.2, determinar dos vectores X y Y que sean LI, ¿no? Y tales que W tenga esta condición, ¿sí? Que W sea X, que es un vector, producto vectorial Y. Dado que estamos hablando de producto vectorial, entendemos que es en R3, no solamente eso, este H que está acá planteado es el mismo H que está acá arriba, ¿sí? Porque todo esto corresponde al mismo ejercicio 11 y el vector U es siempre el que está acá arriba, ¿no? Demuestre que U y W son LI, bueno, tienen herramientas para hacer eso. Realizar una interpretación geométrica. Del ejercicio punto 11 me interesa que lo puedan resolver, por supuesto, pero la parte que más me interesa es la 11.4. Traten de pensarlo, discutirlo entre ustedes, lo hablamos en clase también. Demuestre que cualquier subconjunto de un conjunto linealmente independiente es linealmente independiente. ¿Qué pide esto? Probar. Ustedes toman un conjunto de n vectores LI, y si ustedes en vez de n vectores tienen menos, por ejemplo, no sé, n menos un vector, es también LI. Eso tienen que probar. El 13, hallar los valores de C para que este conjunto sea LI. Tienen la definición, lo pueden hacer. Lo mismo para el 14, ¿no? Si A, B y C son reales tales que son diferentes, entonces tienen que probar que estos tres vectores son LI. Si es verdad o es mentira. Hasta ahí, con la teoría de hoy, tienen que poder resolver. ¿Sí? Tendrían que poder resolver. Me atrevería a pensar que el 10 quizás les cause algún conflicto, pero los demás, sobre todo los del punto 9 y los del punto 8, tendrían que poder resolverlos. Bien, por la clase número 2, eso es todo.